Hola, buenas tardes. Ya estamos listos para comenzar. Hoy vamos a presentar el tema abdomen agudo por aneurisma. ¿Qué hacer? El tema va a ser expuesto por la doctora Sandra Olivares Cruz. La doctora es jefa del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular en el Hospital Juárez de México. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cirujana general, egresada del Centro de Alta Especialidad del Estado de Veracruz por la Universidad Veracruzana. Angiología y Cirugía Vascular, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y maestría en Administración de Organizaciones de la Salud por la Universidad La Salle. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Em, para empezar, no tengo ningún conflicto de interés en cuanto a este tema, más que ser cirujana vascular. Y vamos a empezarlo con dos casos clínicos. El primer caso clínico es un paciente masculino de 60 años de edad que ingresa al servicio de urgencias. El dolor que él refiere es un dolor de 4 horas de evolución que lo despertó cuando estaba durmiendo y fue un dolor abdominal localizado en el flanco izquierdo. Este dolor se acompañó de náuseas, de diaforesis y por eso es que acude al servicio de urgencias para una valoración. En cuanto a los antecedentes de importancia en este paciente, es un paciente que padece hipertensión arterial sistémica, bien controlado en los últimos 5 años, que ha fumado y consume 10 cigarrillos al día y esto ha sido durante los últimos 25 años. Pero tiene como antecedente de importancia que fue hospitalizado previamente por una litiasis renal. A su ingreso en la exploración física presenta una frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto y su tensión arterial se encuentra entre 109/72 milímetros de mercurio. A la exploración física apenas vamos a empezar, doctor. ¿Cómo? ¿Cómo estamos con el diagnóstico? Bueno, de acuerdo a esto y como el paciente se encuentra en la sala de urgencias, tenemos que saber qué es lo que está condicionando este dolor abdominal. Entonces, como ya les decía, el paciente tiene antecedentes de una litiasis renal, pero es un paciente mayor de 65 años con tabaquismo intenso. De acá tendremos que descartar o tenemos que ir viendo si el paciente tiene un cuadro de litiasis renal que nuevamente se exacerbó o si tiene un aneurisma de la aorta abdominal. ¿Por qué podríamos pensar que tiene un aneurisma de la aorta abdominal? Bueno, vamos a recordar primero qué es un aneurisma. El aneurisma, como todos sabemos, es un ensanchamiento de la arteria. Entonces se define como aquel crecimiento en el diámetro aórtico mayor del 50% del diámetro normal. Es decir, que si la aorta mide 2.5 centímetros, va a incrementar 1.25 centímetros más para que podamos decir que esta aorta está aneurismática. ¿Cuál es la prevalencia de los aneurismas de la aorta abdominal? Bueno, conforme se incrementa la edad, el riesgo de que padezcamos un aneurisma también incrementa. Es decir, en pacientes jóvenes entre 45 y 54 años, las probabilidades de padecer un aneurisma de la aorta abdominal se encuentran en 1.3%, pero conforme se va incrementando la edad, es decir, entre los 75 a los 84 años, este padecimiento se encuentra con mayor frecuencia, hasta en un 12.5%. Y de aquí es importante señalar que en las mujeres es mucho menos frecuente que en los hombres. De ahí que siempre tenemos que tener en cuenta estos factores de riesgo. Como les decía, los aneurismas pueden causar muertes o la mortalidad. Hasta 9,000 muertes por año se reportan en Estados Unidos, pero sobre todo tenemos que identificar a aquellos pacientes que tienen aneurismas rotos. ¿Por qué? Porque del 100% de los aneurismas que se rompen, solo el 20% van a ingresar al hospital, es decir, el 80% van a fallecer incluso antes de llegar a recibir algún tipo de atención. Y de estos que se ingresan al hospital, la mortalidad se reporta en diversas series entre el 50 y hasta el 90%. De ahí que es importante diagnosticarlos antes de que llegamos a presentar un aneurisma roto. Entonces, bueno, existen varios factores de riesgo, como ya los habíamos dicho, ciertas predisposiciones genéticas. Si nosotros tenemos un familiar que tuvo antecedentes de aneurisma, seguramente vamos a tener más riesgo. Aquellos pacientes fumadores de mayor edad,
género masculino, obesidad, hipertensión, dislipidemias. Todo esto va a ocasionar degradación en las capas de elastina y por lo tanto vamos a ver cómo se dilatan las paredes de la aorta y va a ocasionar este tipo de patologías. Como ya les decía, los factores de riesgo para padecer un aneurisma, bueno, en el género masculino es mucho más frecuente, significativamente estadístico, cuando lo comparamos con aquellos pacientes del género femenino. Si fumamos o el antecedente del tabaquismo también incrementa el riesgo, y si padecemos hipertensión o aquellos pacientes que tienen hipertensión, también se incrementa el factor de riesgo para padecer un aneurisma. En cuanto a la diabetes, si bien la diabetes es una de las principales causas de aterosclerosis, que es el principal factor de riesgo para padecer aneurismas de la aorta abdominal, se ha considerado que es un factor protector para que se produzcan estas dilataciones aneurismáticas. Exactamente no se conoce cuál es la fisiopatología, se puede ver relacionado con las metaloproteinasas o incluso con la metformina, que es uno de los estudios que se están llevando a cabo y que podrían ser como factores protectores para que las aortas se dilaten. Aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria y antecedentes de familiares de aneurismas incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad. Es importante que aquellas personas que nos dedicamos a la medicina y que estamos en contacto con estos pacientes masculinos mayores de 65 años y con el antecedente de tabaquismo, sometamos a estos pacientes a un estudio de escrutinio, a un screening, para saber si el aneurisma se encuentra presente, si la aorta está de un diámetro normal o si ya se encuentra dilatada. Bueno, entonces, cuando hablamos del escrutinio, vamos a verlo más adelante, sobre todo es muy frecuente en pacientes con patologías urológicas a los que se les realiza alguna tomografía por otra razón, que podamos encontrarlo como un hallazgo. O simultáneamente se pueden hacer estudios de escrutinio o de screening con ultrasonido para identificar cuáles son los diámetros del aneurisma. En algunas ocasiones se ha verificado cuál es el impacto psicológico que ocasiona en los pacientes someterlos a un estudio de ultrasonido solo para buscar una patología, como es el aneurisma de la aorta abdominal. Hay bibliografía que refiere que es recomendable, si ya identificamos esos factores de riesgo, platicar con el paciente y decirle, bueno, usted podría tener un aneurisma, pero el estrés psicológico que causa también puede causar cierta repercusión en cuanto a la salud mental se refiere. Una vez que identificamos a los pacientes que tienen el aneurisma, que ya hicimos el screening en estos pacientes, vamos a identificar cómo se clasifican o cómo es la morfología de los aneurismas. Entonces, acá lo vamos a identificar si son, de acuerdo a la estructura, si son aneurismas falsos o aneurismas verdaderos, la forma que se presentan, aneurismas saculares o aneurismas fusiformes, y la extensión, es decir, la localización. Si se encuentran por abajo de las arterias renales, a nivel de las arterias renales o por arriba de las arterias renales. Entonces, como veíamos, sacular y fusiforme son las formas más frecuentes. El fusiforme es el más frecuente, pero el que tiene más riesgo de ruptura es un aneurisma sacular, porque justo la presión en esta zona de la pared de la aorta es mucho más débil y esos pacientes tienen más riesgo de romperse. De hecho, cuando identificamos un aneurisma sacular, ni siquiera esperamos los diámetros que están descritos en la literatura como para que se puedan operar. En cuanto a la extensión, bueno, tenemos los aneurismas infrarrenales, que afortunadamente son los más frecuentes por abajo de las arterias renales y que, bueno, nos dan una buena longitud para que podamos hacer un pinzamiento y podamos excluir estos aneurismas. Aquellos aneurismas yuxtarrenales, los aneurismas pararrenales y los aneurismas suprarrenales, que van a tener diversas formas de abordaje, sobre todo cuando se encuentran dilatados o que llegan a tener más de 5.5 centímetros. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar si el aneurisma está roto o si el aneurisma no está roto, como lo veíamos en el caso que revisamos al principio. Cuando los aneurismas no están rotos, van a darnos síntomas inespecíficos. Un dolor en la espalda, que es un dolor sordo, que no está bien referido,
los pacientes tienen una sensación de plenitud, pueden sentir o pueden palparse una masa abdominal, la cual es pulsátil, y generalmente esta es la manera en la que se diagnostican cuando van a la consulta de cualquier otra especialidad. Los pacientes pueden llegar a sentir una sensación de plenitud y a la exploración física resulta que tienen una masa abdominal que pulsa. Y en raras ocasiones, bueno, podemos encontrar datos de isquemia en las extremidades inferiores. Generalmente los pacientes que tienen aneurismas no tienen grandes síntomas y de ahí que es importante poder diagnosticarlos a tiempo. Eso no ocurre cuando tenemos aneurismas rotos. Cuando el aneurisma está roto, que la dilatación ha presentado alguna fuga, los pacientes se van a presentar en urgencias con un dolor abdominal intenso, con datos de hipotensión y la masa pulsátil en el abdomen. Entonces, recapitulando el primer cuadro clínico que habíamos visto, el paciente no tenía ningún dato de estos, por lo que no se diagnosticó un aneurisma y bueno, se continuó con su diagnóstico de litiasis renal. No así en el segundo caso que vamos a revisar. Este es un paciente masculino de 66 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica, de 5 años de evolución mal controlado, que tenía datos de insuficiencia venosa crónica, pero que nunca acudió a tratamiento, e ingresa al servicio de urgencias con un dolor en la región inguinal, el cual se irradió hacia la región lumbar, que fue 10 de 10, incapacitante y que le impidió la deambulación. Cuando ingresa al servicio de urgencias, este paciente tiene una tensión arterial de 60-40, la frecuencia cardíaca que nos reportan de 59 por minuto, una frecuencia respiratoria de 26, a la exploración física, tiene una facies álgica, está diaforético, tiene un abdomen globoso, doloroso a la palpación, pero evidentemente está chocado con ese dolor y el antecedente de la hipertensión y el tabaquismo. Le toman sus exámenes laboratoriales de ingreso y tiene una hemoglobina de 8.7, por lo que se inicia la reanimación y el paciente, bueno, evidentemente tiene una emergencia quirúrgica porque está chocado y porque ya en la exploración física y en los estudios de imagen se evidenció un aneurisma roto. Esto se considera una emergencia quirúrgica. El paciente sí o sí tiene que intervenirse pronto para disminuir la mortalidad. Aún así, en centros especializados se han observado tasas de mortalidad tan altas como del 50 hasta el 90% en el transoperatorio, o incluso muchos de estos pacientes van a fallecer al momento de la inducción anestésica o cuando se está descomprimiendo el abdomen. De ahí que es importante que el tiempo de intervención en este tipo de pacientes sea oportuno y expedito. En cuanto a los aneurismas, bueno, como les comentaba, entre mayor sea el diámetro del aneurisma, el riesgo de que se rompa va a ser mucho más alto. Y en cuanto a la ruptura, bueno, ya les comentaba una mortalidad alta. Entonces, aquellos pacientes que tienen diámetros de 5.5 hasta 5.9 centímetros, las probabilidades o el riesgo de ruptura es del 9%. De ahí que esto se ha tomado como la corte para determinar que ese paciente debe de ir a un procedimiento quirúrgico, ya sea abierto endovascular, dependiendo del riesgo cardiovascular de ese paciente y de las condiciones generales. Pero cuando un paciente tiene un diámetro entre 6 y 6.9, el riesgo se incrementa un 10%, y en aquellos pacientes con diámetros de aneurismas mayores de 7 centímetros, las probabilidades de ruptura en un año son del 33%. Entonces, esos pacientes ya ameritan un tratamiento quirúrgico de urgencia. Bueno, ¿cómo se van a presentar los pacientes con un aneurisma roto? Igual, en este metanálisis, bueno, observamos que tenían dolor, un dolor en la espalda y sobre todo datos de choque. Lo mismo, los diámetros a los que se intervienen a estos pacientes. Generalmente llegan a la consulta, sobre todo a las consultas privadas, en nuestro caso, pacientes que son referidos a tiempo, con diámetros pequeños, entre 3.9 centímetros. Y no todos los pacientes tienen que ser quirúrgicos necesariamente. ¿Por qué?
porque en este diámetro las probabilidades de ruptura son menores al 0.3%, pero el riesgo al que sometemos a ese paciente es muy alto. De ahí que el riesgo-beneficio no se compara y por eso es que necesitamos darle seguimiento anual o cada 6 meses, dependiendo de qué tanto se dilate el aneurisma. Pero cuando los pacientes miden de 5 centímetros en mujeres y 5.5 centímetros en hombres, el riesgo sí se incrementa hasta el 10% y es cuando se benefician de que vayamos a hacer algún tipo de exclusión, ya sea abierta o endovascular. Y lo que les decía, a diámetros mayores, las probabilidades de que ese aneurisma se rompa, bueno, se incrementan. En cuanto al diagnóstico, si nos enfocamos en el caso clínico que estábamos viendo del paciente que llegó con dolor abdominal, chocado y una masa pulsátil, debemos de identificar con qué recursos contamos en el servicio de urgencias. Y muchas veces podríamos contar con un ultrasonido que nos puede dar una idea de qué es el padecimiento que te está afectando a ese paciente, si tiene datos de ruptura, si tiene líquido libre y si podemos o no podemos contar en ese momento con una tomografía para poder diagnosticarlo. El ultrasonido es un método eficaz que en manos expertas buscando un sitio específico nos podría dar bastante idea sobre saber si el paciente tiene un aneurisma roto. Y bueno, las evidencias según las guías europeas dice que el ultrasonido sí se recomienda con un nivel de evidencia 1B para el diagnóstico de los aneurismas y que el plano que podemos identificar o el plano que se debería de tomar en los cortes ultrasonográficos es un plano anteroposterior para poder tomar las mediciones adecuadas y poder determinar qué diámetro tienen los pacientes y qué diámetro tiene el aneurisma. En cuanto a la tomografía, solo recordar que el ultrasonido es operador dependiente y eso sí nos podría dar un sesgo en cuanto a las mediciones. De ahí que usamos la tomografía para dos cosas. Una, para saber la extensión del aneurisma, como ya les decía, si es un aneurisma infrarrenal, fusiforme, si es un aneurisma pararrenal o yuxtarrenal. Y esta imagen solo la podríamos ver con la tomografía. Incluso no se recomienda que le hagamos angiografía de primer intento, porque en estos pacientes, como existe el trombo mural que está alrededor de la pared del aneurisma, nos va a dar un falso de decir, este paciente tiene un diámetro interno de 3, 4 milímetros, cuando en realidad el diámetro externo es mucho mayor y ese es el que tomamos como medida. De ahí que el mejor estudio para el diagnóstico y la planeación de las cirugías de estos pacientes es la tomografía, con un intervalo de confianza mayor del 95%. En el paciente que les explicaba o que les comentaba como el caso 2, estos son los estudios tomográficos. Aquí podemos ver la aorta con la extravasación del medio de contraste. Este es el resto del medio de contraste del aneurisma roto y todo el hematoma en el retroperitoneo que le están ocasionando los datos de choque y por eso es que llegó ese paciente en esas condiciones. En cuanto a los aneurismas rotos, cuando se presentan, la realidad es que un porcentaje muy bajo, es decir, un 3% de todos los casos que llegan a urgencias van a estar rotos contenidos. Entonces son pacientes estables que podrían estudiarse más. La gran mayoría se encuentran justo como este caso, con hematomas hacia el retroperitoneo, con inestabilidad hemodinámica y que ameritan un tratamiento de urgencia. ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a otorgar a este paciente? Bueno, dependiendo de la localización del aneurisma y con lo que contemos en ese momento. Entonces, tenemos dos opciones de tratamiento para la exclusión de los aneurismas aórticos. Una que ya la hemos conocido desde hace muchos años, que es la exclusión abierta. El problema de la exclusión abierta en los pacientes con aneurismas rotos es que al momento de descomprimir, muchas veces no logramos identificar el sitio exacto del sangrado y justo los pacientes pueden fallecer en ese momento. Entonces, una de las estrategias que nosotros utilizamos justo es realizar un control un nivel más alto o por arriba de donde se encuentra el sitio de la ruptura. Entonces, si ya identificamos que ese paciente tiene un aneurisma infrarrenal roto,
lo que siempre hacemos es ir a buscar la aorta, pero a nivel supracelíaco, para hacer un pinzamiento y dejar que el paciente deje de sangrar. Y después de eso tenemos 15 minutos para bajarnos y hacer un pinzamiento infrarrenal y que podamos ya realizar el resto de la reconstrucción, sobre todo porque no podemos mantener por mucho tiempo estos riñones sin que estén perfundidos o en isquemia. Entonces, esta es una de las maneras en las que podemos solucionar este problema. Si estamos en un lugar donde contemos con una sala de hemodinamia, con una endoprótesis disponible en ese momento, podríamos resolverlo de manera endovascular. Muchas veces lo que hacemos es que ingresamos a través de la arteria braquial y colocamos un introductor para meter un balón. Inflamos el balón y eso nos da oportunidad de poder realizar el resto del procedimiento endovascular. Si a pesar de que estamos en la sala de hemodinamia, le realizamos al paciente la arteriografía, vemos que el aneurisma está sangrando, pero que no tenemos una endoprótesis en ese momento que sea de acuerdo al tamaño de la aorta, pues aunque tengamos los recursos no lo vamos a poder solucionar endovascular. Y entonces el balón que colocamos sí nos sirve para que ese paciente pueda pasar a quirófano, por lo menos en lo que se puede realizar la exclusión o el pinzamiento infrarrenal y que con esto podamos resolver el padecimiento. Entonces, muchas veces sí utilizamos los quirófanos y en los quirófanos híbridos para poder resolver estos padecimientos. En cuanto a los aneurismas, se ha visto cuál es mejor, ¿no? De qué manera se resuelven con menor mortalidad, si abierto o endovascular. Y bueno, en esta revisión, lo que sí se ha observado es que a un mes la mortalidad, cuando lo resolvemos de manera endovascular, va o se favorece comparado con la cirugía abierto, pero en aquellos pacientes que tienen enfermedad del miocardio, se ha visto que los pacientes que se resuelven endovascular, por alguna razón, no se sabe exactamente, todavía se siguen infartando más. Y bueno, entonces las complicaciones, sobre todo las complicaciones miocárdicas, todavía están muy en controversia porque algunos estudios sí van a favor de la cirugía abierta y otros a favor de la cirugía endovascular. Lo que sí se ha visto es que la mortalidad a 30 días es menor en aquellos pacientes que se resuelven de manera endovascular comparado con aquellos pacientes que se resuelven de manera abierta. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico de sospecha de un aneurisma de la aorta abdominal, bueno, primero tenemos que alertar al equipo de cirugía vascular para poder resolver el padecimiento. Y si no, bueno, ver qué podemos hacer en lo que llega alguien que pueda realizar este procedimiento. Y aquí vamos a identificar dos grandes rubros. ¿El paciente está estable hemodinámicamente o está inestable? Si el paciente está estable, bueno, podemos realizar una angiotomografía. Esta tiene que ser urgente para saber si el paciente tiene o no tiene un aneurisma, si el aneurisma se encuentra roto o no. Y bueno, si el paciente no tiene un aneurisma roto, pero tiene diámetros, podría llevarse a una cirugía, aunque esta cirugía no tiene que ser necesariamente una cirugía de urgencia. Cuando el paciente tiene un aneurisma roto, si le hicimos la tomografía, podemos identificar si tiene una anatomía favorable y si contamos con una endoprótesis en ese momento que le podamos colocar, lo vamos a resolver de manera endovascular. Pero si el paciente, a pesar de que estemos en un lugar donde le hicimos una tomografía a los 10, 15 minutos de que llegó, tengamos una sala de hemodinamia y endoprótesis, no tiene una anatomía favorable, es decir, que tiene una anatomía aortoilíaca hostil, este paciente va a ir a cirugía abierta. El otro escenario son los pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente, es decir, su presión arterial media está por abajo de 80 milímetros de mercurio. Este paciente podría ir a quirófano para realizarse una cirugía abierta o la otra cosa que les explicaba, colocar un balón de oclusión, hacer la aortografía para identificar el sitio de sangrado y tomar las mediciones, a ver si tenemos una anatomía favorable para colocar una endoprótesis aórtica. Y si no tenemos la anatomía favorable, bueno, el paciente tiene que ir a resolverse también con una cirugía abierta.
Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento de los aneurismas, este es el algoritmo que deberíamos de llevar. En este paciente que les comentaba, bueno, se excluyó de manera endovascular, pero desafortunadamente después presentó complicaciones en la terapia intensiva y a pesar de haber salido, falleció. Cuando tenemos otro escenario, que justo es el escenario de un paciente que sometemos a una intervención quirúrgica sin tener una imagen previa y que cuando nos damos cuenta ya estamos dentro del quirófano con un aneurisma roto o con un aneurisma roto contenido, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tener paciencia, ¿no? Y guardar la calma, porque muchas veces pasa que vemos el sitio, el retroperitoneo lleno de sangre y entonces empezamos a buscar, pinzar, 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 pinzar. Y en esos pinzamientos, los pacientes van a tener más lesiones. Entonces, una vez que tenemos un algoritmo y que identificamos cuál es el sitio de sangrado, bueno, hay que ver cuáles son las estrategias que tenemos. Justo lo que les decía, si tenemos un aneurisma roto que está por abajo de las renales, que generalmente cuando llegamos abrimos una cavidad y vemos todo el hematoma en el retroperitoneo, va a ser difícil que digamos, este paciente tiene la fuga por debajo de las arterias renales. Pero lo que sí se ha visto es que cuando hacemos una disección del ligamento gastrohepático vamos a poder localizar la aorta a nivel supracelíaco. Y si podemos hacer un pinzamiento a este nivel, seguramente ese paciente va a tener más probabilidades de que se pueda reparar. Entonces, si estamos en un lugar y tenemos buena visión, esto es lo primero que tenemos que hacer en lo que llega el cirujano vascular o alguien que nos pueda ayudar, es ver de qué manera vamos a poder controlar el sangrado. Muchas veces se puede controlar con un dedo cuando vemos el sitio de sangrado, con unas gasas y unas pinzas de anillo para hacer compresión e identificar la lesión. Como les decía, en casos de aneurismas rotos, identificar la aorta supracelíaca y pinzarla para después poder realizar la reparación. Y algunas veces, bueno, sí tenemos que hacer algunas maniobras para poder identificar o levantar todo el retroperitoneo y poder visualizar los vasos de manera adecuada. Entonces, si tenemos las herramientas para poder realizar una reparación, bueno, ya vemos, cuando tenemos algún tipo de laceraciones que pueden ser llevarse a cabo con un cierre primario, como en este caso, podremos hacerlo con una sutura vascular, que es lo que más que se recomienda. Algunas veces, cuando tenemos una pérdida de la continuidad mayor del 40%, preferimos colocar un parche o un injerto cuando tenemos lesiones bastante problemáticas y bueno, si podemos hacer un cierre primario está bien. Como les decía, si ya estamos en la situación de emergencia y no sabemos cómo vamos a reparar esta arteria, bueno, lo primero que sí tenemos que hacer y el algoritmo que deberíamos de tratar de manejar las personas que nos dedicamos a la cirugía es qué tan factible es controlar ese sangrado, qué tanto lo puedo presionar con el dedo, poder realizar un control vascular con unas pinzas y si podemos en ese momento solicitar ayuda. Creo que eso es algo súper importante que muchas veces lo tratamos de resolver y al final terminamos ocasionando más lesiones. De ahí tenemos que saber dónde nos encontramos en ese momento. ¿Existe o no existe un cirujano vascular a la mano? Si existe, pide ayuda. Si no existe, bueno, entonces lo que podemos hacer es controlar los daños y referirlo de manera inmediata para que pueda ser atendido. Como conclusiones, en cuanto al tratamiento de los aneurismas de la aorta, bueno, justo me gustaría quedarme con el screening en pacientes de alto riesgo, que son pacientes del género masculino, mayores de 65 años, fumadores crónicos y con hipertensión. Esos pacientes son los que con mayor frecuencia van a padecer un aneurisma de la aorta. En caso de emergencias, bueno, sí tratar de tener un diagnóstico prequirúrgico adecuado, es decir, si tenemos un aneurisma, saber si el aneurisma está roto o no. Como les decía, uno de los momentos en el que mayor se incrementa la mortalidad es al momento de la descompresión. Entonces, si el paciente puede esperar a que llegue alguien que nos pueda ayudar a hacer un control vascular o poner un balón para poder ocluir la aorta antes de abrirlo, eso nos va a ayudar mucho.
Si estamos en la situación de emergencia que ya abrimos el abdomen y tenemos un hematoma del retroperitoneo, guardar la calma y tratar de buscar la hemostasia. Si podemos, muchas veces con un dedo, con la mano, con compresión es suficiente y no necesitamos estar pinzando que al final va a hacer más daño. Lo que les decía, un nivel de pinzar, un nivel más alto, es decir, si estamos por debajo de las renales, el pinzamiento debe ser supracelíaco y con eso vamos a disminuir las probabilidades de que ese paciente termine desangrado. Y bueno, si nos encontramos en un lugar en el que esté cerca un cirujano vascular o alguien que tenga más experiencia que nosotros, pedir ayuda. Eso sería todo. Muchas gracias.